Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 1, parte 1. Vamos a comenzar con el Salmo número 1. Yo quiero leer, vamos a estar leyendo la versión Reina Valera del 60. Y quiero leer el Salmo número 1 que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Queremos partir diciendo algo. Queremos decir que el tema de este salmo se resume de esta manera: dos caminos, dos hombres, dos caminos diferentes, dos hombres diferentes. Nos habla de un hombre que es bendito y nos habla de un hombre que es bienaventurado. Este hombre bienaventurado camina por un camino muy diferente al otro camino, a un camino que no es tan bendito. Al contrario, es un camino de maldición, es un camino de perdición. Y está contrastado también este hombre que es bendito con el camino del impío y con el hombre impío, con aquel que vive lejos de Dios y vive totalmente separado de Dios. Pero también tenemos que decir que este salmo, en la transversalidad que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un elemento intrínseco a la misma palabra, que es la transversalidad. ¿Qué significa esto? Que la palabra nunca está hablando de un solo punto, siempre está abarcando diferentes aristas, diferentes tópicos. Y en esta transversalidad de la que yo le estoy hablando, este salmo también es figura de Cristo, de la persona maravillosa, de la persona extraordinaria de Cristo Jesús. Este salmo es figura de nuestro Señor Jesucristo y de lo que significa estar en Cristo y de lo que significa conocer a Cristo. Cristo es un bienaventurado. Cristo es la figura, Cristo es la meta. Cristo es el varón perfecto a quien todos nosotros, los cristianos, estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Entonces, entendiendo esto, que habla de dos caminos, de dos hombres, un impío, un bendito, un camino de vida, un camino de muerte, pero que también es figura de la persona de Cristo, nos adentramos al primer versículo. El primer versículo dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a ir pensando un poco en lo que va declarando el texto. Este versículo declara de alguna forma la práctica del hombre bienaventurado, la práctica del hombre dichoso. Nos dice que este hombre dichoso nos dice lo que no hace y nos dice lo que sí hace este hombre dichoso, ¿ya? Entonces aquí vemos tres posiciones, vemos tres posturas muy claras que nos muestran lo primero. Este versículo dice que el hombre dichoso, el hombre bienaventurado, no anda, esto significa no sigue el consejo de los malos. El hombre bienaventurado no sigue el consejo de los malos. Número 2, no se detiene en el camino o en la senda de los pecadores. Y número 3, no se sienta con los burladores para cultivar su amistad. Eso es lo que dice el primer versículo. Ahora, no se asocia, el hombre que es bienaventurado no se asocia con los malos, no comparte el camino de los pecadores y
no se une a los que blasfeman. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Pero el versículo parte diciendo bienaventurados. La palabra bienaventurados la encontramos allá en Mateo capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Y en Mateo la palabra griega que el texto usa es makarios, que significa bienaventurado, dichoso, doblemente dichoso. ¿Ok? Ahora, hermanos, amigos, la palabra hebrea que aparece acá para bienaventurados es ashrei. Ashrei. Y esto dice relación con lo mismo. Dichoso, alguien que goza de buena ventura. Ahora, nos estamos refiriendo a una persona que tiene un gozo y que tiene un sentido de satisfacción por pertenecerle a Cristo, por tener al día su vida con Dios, por estar en una relación perfecta, en una relación estrecha con Dios. Esto es Ashrei, bienaventurados en el lenguaje hebreo. Dijimos que el texto nos habla de 3 pasos. El primero es, me estoy refiriendo al versículo 1, el primero es: el hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados. Jesucristo jamás siguió el consejo de los impíos. Jesucristo jamás se dejó guiar por el consejo humanista, por el consejo sofista. Al contrario, Jesucristo, en su vida perfecta, en su vida santa, todo lo que Él hizo estuvo estrechamente relacionado con lo que Él oía del Padre y con lo que Él podía ver al Padre hacer. Él nunca hizo su propia voluntad. Él hacía lo que el Padre lo guiaba a hacer. En su perfecta comunión y en su perfecta relación que Él tenía con Cristo, esto es lo que Él hacía. Ahora, Jesucristo dijo, por ejemplo, voy a Jerusalén porque es la voluntad de mi Padre. Él pasó tiempo con su Padre y supo cuál era la voluntad de su Padre. Y en base a esa voluntad Él se movía, en base a esa voluntad Él hacía un despliegue de su vida, pero alineado perfectamente con la voluntad de su Padre. Él tenía íntima comunión con el Señor y tenía íntima comunión con la luz. Él es la luz. Por lo tanto, Jesucristo jamás andaba a tientas y jamás seguía el consejo de los malvados. Estimado oyente, una cosa es escuchar los consejos que los hombres impíos dan. Una cosa es escuchar los consejos que los malvados te pudiesen dar, pero claramente, si ese consejo se aparta de lo que está establecido por la Escritura, un cristiano no debiese seguirlo. Un buen consejo está bien, correcto. El consejo de los malvados, que te aparta de los principios bíblicos, un cristiano no tiene por qué seguirlo. Nosotros tenemos que vivir por la fe y recurrir al consejo de los malvados. Querido hermano, no es caminar por fe. El cristiano vive no en términos sensoriales. El cristiano vive no en términos almáticos. El cristiano no puede vivir alterado por las circunstancias externas. El cristiano vive guiado por las convicciones. Y estas convicciones escriturales es aquello que Dios le ha revelado por medio del Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Ahora, aquellas personas que dejan a Dios fuera de sus vidas, aquellas personas que dejan el consejo de la palabra fuera de su vida, no tienen ningún temor reverente ni de Dios ni de su palabra. Estas personas lamentablemente viven como si Dios no existiera. Y lo terrible de esto es que algunos profesan ser cristianos, algunos profesan creer en Cristo, algunos profesan haber experimentado el nuevo nacimiento en su propia vida, pero en el día a día, en la praxis, en el día a día, caminando detrás de Cristo, Dios, los principios de Dios, el Evangelio queda totalmente fuera. En la actualidad hay millones y millones, multitudes grandes de personas que siguen a Cristo, pero no por sus principios, sino por recibir algo, por una ambición egoísta, por un deseo humanista. Y el texto es claro: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, ni estuvo en camino de pecadores. El malo es el que se apodera de él, allí,
¿Qué significa esto? Una cosa es que tú tengas relación con gente de tinieblas, una cosa es que tú nos tengamos que relacionar con mucha gente y tenemos que hacerlo y tenemos que amar y tenemos que servir y tenemos que ayudar y tenemos que bendecir. Pero recuerda las palabras de Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo quiero leer lo que dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Más adelante, Proverbios 16, versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. También el capítulo 53 de Isaías, el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, en Cristo, en la persona de Cristo, allí en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros. El Padre cargó sobre el Señor Jesús todo el peso de nuestra culpa. El Padre imputó en Cristo todo el peso del pecado, de la maldición, de la rebelión y de la ignominia del ser humano. Y todo ser humano nace en este camino impío, nace en este camino de pecadores. Romanos lo dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el tercer elemento que encontramos en el primer versículo nos dice relación con descender más abajo aún. No solamente es oír el camino de malos, sino que está hablando de sentarse en la silla de los escarnecedores. En otras palabras, cultivar la amistad con los blasfemos, con los burladores, con los que se ríen de Cristo, con los que se mofan del Dios de la Biblia, con aquellos que se mofan de la palabra de Dios. La Biblia es clara. Yo les recuerdo que la palabra del Señor nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y esto no lo podemos soslayar. En el lenguaje absoluto de Dios, yo no puedo con mi relatividad y mi neutralidad querer negociar con Dios. Esto es intransable para Dios. El que es amigo del mundo, inmediatamente es enemigo de Dios. Los blasfemos, los que se burlan, los ateos, todos estos. Tú no te puedes sentar a cultivar una relación de amistad, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión, no hay principios afines, no hay cosas en común. Desde la superficialidad probablemente, desde la profundidad del Evangelio, no hay nada en común con las tinieblas. Ahora, el versículo 2 nos dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La expresión ley es una referencia directa a la Torá, a lo que conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La expresión Torá hace referencia a las tablas de la ley, hace referencia a toda la palabra que Dios le entregó a Moisés y al pueblo de Israel. Ahora, estimado amigo que estás oyendo, estimado hermano, tenemos que observar que hablando de este hombre dichoso, aquí se dice que en esta ley se deleita. Ahora, la ley de Dios para nosotros es toda la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento, y de Mateo a Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento. De Génesis a Apocalipsis para nosotros es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Y el dichoso, el hombre bienaventurado, según el texto, se deleita en la ley del Señor. En otras palabras, se deleita en la palabra del Señor. Se complace, se alegra en meditar en la palabra de Dios. Es tremendamente glorioso pensar en esto que estamos conversando.
Para un bienaventurado, leer la Biblia no es una carga. Para un bienaventurado hay una enorme satisfacción en hojear con devoción la palabra de Dios, entendiendo que ella revela a Cristo, que ella muestra a Cristo, que ella nos marca el sendero a la cruz, que ella nos marca el sendero a la muerte vicaria. Esta es la revelación especial de Dios. Pero sobre esta revelación actúa el espíritu de sabiduría y revelación y permite que los textos bíblicos escritos con tinta en este papel cobren vida dentro del cristiano y se hagan carne y sangre por medio de la revelación de Cristo, por medio de la revelación del Evangelio. Todo verdadero cristiano se deleita en la palabra de Dios, porque todo verdadero cristiano entiende que Dios es la misma palabra y que la palabra es Dios mismo, que no hay mayor diferencia entre Dios y la palabra. Dios es la palabra. Yo te recuerdo lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por eso el cristiano se deleita en la palabra de Dios. Es su máxima satisfacción, porque es deleitarse para él en su entendimiento, en su mente, en su corazón, en su fuero interno, es deleitarse en Dios mismo. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos,